vamos a escuchar una entrevista que tuvimos que grabar por la diferencia de hora con Nueva Zelanda. Son 18 horas de diferencia, así que fue necesario grabarla. Ahora está, en este momento es madrugada en Nueva Zelanda, con Ricardo Menéndez March, nacido en Tijuana, 32 años de edad, se fue a vivir a Nueva Zelanda en 2006, adquirió la ciudadanía neozelandesa y hoy es miembro del Parlamento. Escuchemos. El mexicano neozelandés Ricardo Menéndez March fue elegido como legislador del Parlamento de Nueva Zelanda por el Partido Verde. El sábado 17 de octubre se llevaron a cabo elecciones generales en Nueva Zelanda, en los cuales el Partido Laborista de la primera ministra Jacinda Ardern tuvo una amplia victoria. Vamos a platicar con Ricardo Menéndez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada desde Nueva Zelanda. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí intentando aprender todo lo que incluye estar en el Parlamento. Bueno, pues sin duda para los mexicanos pues fue muy interesante saber que un tijuanense como tú, que llegó a vivir a Nueva Zelanda en 2006, se convierte en miembro del Parlamento en su 53 legislatura en Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes con esta experiencia, Ricardo? Pues la verdad es un increíble privilegio, porque pues yo en mi tiempo en Nueva Zelanda he estado en las comunidades de bajos recursos organizándome con gente que recibe asistencia de beneficencia pública, y como mi propio viaje de migrante yo sé que hay mucho trabajo que hacer aquí para reforzar los derechos de los migrantes y de la gente de bajos recursos, y el tener el privilegio de poder legislar para hacer esos cambios es verdaderamente un privilegio gigante. Cuando te fuiste a vivir a Nueva Zelanda, pues estoy seguro que no te imaginabas que llegarías a ser miembro del Parlamento, pero quisiera preguntarte si ya tenías interés por la política cuando tenías 18 años de edad. Creo que siempre crecí en un hogar donde se fomentó la conciencia y la cultura de, digamos, estar al tanto de lo que pasa a nivel legislativo, a nivel social, y hubo conversaciones de temas de justicia social y ambientalista que creo que me ayudó un poquito a formar esa espina de interesarme en lo que estaba pasando aquí. Pero sí, efectivamente no era algo que yo consideré o que simplemente pensé que fuese posible cuando recién llegué a Nueva Zelanda, y menos porque pues la mayoría de los años que he estado viviendo en Nueva Zelanda pues he trabajado trabajé en un cine, trabajé como proyeccionista en un cine y en trabajos de escasos recursos. Entonces pues para alguien como yo, como un migrante, estar ahora en la Cámara Legislativa pues sí es una realidad en la que no me imaginaba hace muchos años. Bueno, proyeccionista es lo que en México llamaríamos cácaro. Cácaro, sí es. Bueno, oye, ¿cómo fue que llegaste a Nueva Zelanda? Originalmente fui como estudiante, pero pues a los pocos años me di cuenta que pues no tenía los recursos para cubrir la colegiatura como estudiante internacional. Entonces pues me moví hacia pues a trabajar como cácaro, y después de varios años de estar en esa industria obtuve mi residencia, lo cual después me llevó a poder obtener mi ciudadanía aquí. Y pues ahí fue cuando legalmente pude postularme al Parlamento. Bueno, fue difícil acostumbrarte, digamos, a un país que no solamente está lejos de México, sino tiene una cultura pues radicalmente distinta. Sí, hubo muchos retos y claro, y dentro de mi propio postulamiento ha habido retos que he enfrentado en cuanto a xenofobia y racismo. Sin embargo, creo que he podido también encontrar muchas cosas en común, particularmente con las culturas indígenas de Nueva Zelanda, la cultura maorí, en donde creo que hay muchas similitudes en cuanto a los valores que hay en México, y particularmente en las comunidades, y mis comunidades y amigos con los que crecí en México. Entonces creo que eso me ha ayudado un poquito a enfrentar el shock cultural que pues como cualquier migrante uno puede encontrar cuando se muda a un país, que emigra a un país que es pues sí radicalmente distinto en cuanto a cultura, lenguaje y locación. Ricardo, ¿cómo compararías pues digamos la relación que tienen las personas de ascendencia occidental con los maorí en Nueva Zelanda con digamos la problemática que tienen las comunidades indígenas en México? Creo que hay retos muy similares en cuanto a el despojamiento de las culturas indígenas en ambos países, aunque creo que lo que separa a Nueva Zelanda y México es que pues hay un tratado
que se llama el Tratado de Waitangi, el cual forma una base para nosotros los legislativos en poder fomentar los derechos de las comunidades indígenas. Um, y pues obviamente la diferencia es que pues México como país ha enfrentado pues digamos 500 años de colonización continua, mientras que Nueva Zelanda ha tenido 200 y entonces pues todavía queda en la memoria actual muchos de esos estragos del daño que ha hecho pues la colonización aquí en Nueva Zelanda, mientras que pues tal vez en México, al menos cuando yo crecí en la escuela, pues se hablaba como de un pasado distante, o sea, en los sectores de educación pública. Nueva Zelanda ha sido noticia a nivel internacional en los últimos meses por el buen manejo de la pandemia. De hecho, esto se ha atribuido a un buen manejo por parte del gobierno de Jacinda Ardern, que ahora ha sido reelegida como primer ministro. ¿Cómo ves el manejo de la pandemia y cómo ves la figura de ella? Pues cabe recalcar que Nueva Zelanda tiene un sistema de beneficencia pública que creo que ayudó mucho a que la gente pudiese quedarse en casa y tener al menos un sostén básico, a pesar de que hay muchos problemas con el sistema de beneficencia pública, pues no les deja mucho a la gente para vivir, pero es algo. Y creo que eso ayudó mucho a que la gente pudiese sentirse cómodo de no tener esa preocupación de sobrevivir día a día y seguir las medidas de salud pública. Y efectivamente, sí, en mi opinión, el gobierno de Nueva Zelanda hizo un muy buen trabajo en su manejo en cuanto a la pandemia, más que nada porque respondió de una manera muy rápida y agresiva, lo cual ha ayudado que ahorita pues prácticamente no hay casos dentro de la comunidad. ¿Y cómo la ves a ella? Digamos, ella es una mujer que parece, desde acá, por lo que uno lee, tiene un gran apoyo popular en Nueva Zelanda, pero además, pues tiene también una popularidad que va más allá de las fronteras del país. Claro, creo que la primer ministra de Nueva Zelanda sí ha, digamos, marcado muchos los valores que espero que otros legisladores a través del mundo puedan, supongo, tener, valores de empatía, compasión y una muy buena comunicación. Sin embargo, también hay una falta de conexión, digamos, de lenguaje que usa la primer ministra y tal vez las realidades que se tienen aquí, pues asuntos como inigualdad y el daño hacia el medio ambiente siguen siendo temas que no han sido resueltos. Entonces creo que esos son los retos que vamos a enfrentar en esta Cámara Legislativa conforme se forma este nuevo gobierno. Políticamente, tu partido, el Partido Verde, está, digamos, cerca ideológicamente, políticamente del Partido Laborista. El gobierno pasado tuvimos un acuerdo con el Partido Laborista y digamos que pues somos un partido ambientalista de izquierda. Uh-huh. y pues a pesar de que no somos idénticos al Partido Laborista, teníamos suficientes cosas en común como para poder formar un gobierno y una agenda legislativa donde pues hay, digamos, metas sobre enfrentar los efectos del cambio climático y también intentar resolver aquí asuntos de inigualdad que están siendo muy presentes. He leído que esta legislatura del Parlamento neozelandés tiene una característica, es el Parlamento del mundo en estos momentos que tiene una mayor representación por integrantes de la diversidad sexual. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Tú mismo eres parte de esta comunidad y por lo mismo parte de este grupo parlamentario. ¿Qué me puedes comentar de esto, Ricardo? Sí, vaya, el que haya una Cámara Legislativa con un número récord de gente de la comunidad LGTB es algo que debe celebrarse, aunque para mí creo que más que simplemente el celebrar el hecho de que haya un número récord de legisladores de la comunidad, es más que nada la obligación que tenemos de honrar a esas comunidades de las que pertenecemos cuando estamos legislando y asegurarnos que pues no nada más lo hacemos como una identidad y más como una conexión a las comunidades cuando estamos legislando y haciendo cambios para reducir, por ejemplo, el número de miembros de la comunidad LGTB que aquí, por ejemplo, están muy representados en las comunidades que no tienen hogares. Ricardo, por el lado ambiental, no parece ser, pues no parece estar a favor, digamos, de los movimientos que luchan en contra de los estragos del cambio climático, que buscan los acuerdos internacionales
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el hecho de tener a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, veremos qué pasa con las elecciones allá, pero no han sido años muy fáciles para quienes han defendido los derechos ambientales. Claro, creo que a nivel global sí ha habido un unos pasos hacia atrás en el discurso en cuanto a lo que estamos enfrentando, que es un reto gigante, cambio climático y los efectos que lleva la degradación del medio ambiente. Y pues Nueva Zelanda tal vez será más progresista que pues el gobierno de Donald Trump, pero aquí en Nueva Zelanda pues es importante recalcar que, por ejemplo, la calidad del agua de los ríos la industria de ganado, que aquí es una de las industrias más grandes e importantes económicamente, pues sí han llevado la degradación del medio ambiente, y creo que son retos que tenemos que enfrentar y que son retos tanto ambientalistas como económicos, puesto la economía de Nueva Zelanda, de hecho, depende mucho del ganado y del turismo, los cuales son industrias pues que pueden ser muy vulnerables a cambios al medio ambiente, y como hemos visto en la pandemia, pues cuando hay brotes de salud a nivel global, pues el sector del turismo se puede colapsar. Sabemos que, por ejemplo, que Australia, digamos que está en el mismo lado del mundo que Nueva Zelanda, tiene una alta dependencia del carbón para la producción de energía. También es un país que exporta mucho carbón. ¿Qué sucede en el caso de la energía en Nueva Zelanda? Sí, Nueva Zelanda sí es un líder en cuanto a energías renovables a comparación de otros países. Sin embargo, nosotros tenemos per cápita una de las huellas de emisiones más altas en el mundo. Entonces, pues somos una nación de solamente 5 millones. Nuestra contribución al cambio climático como nación es pequeña, pero per cápita es muy, muy alta. Y al fin y al cabo, pues, como comenté anteriormente, en cuanto a indicadores de la calidad de agua, de nuestros ríos, del agua potable, esto se ha deteriorado de manera rápida, y son retos que creo que Nueva Zelanda debería ser líder, más que simplemente contar con el hecho de que como somos una nación pequeña no estamos siendo un contribuyente mayor a las emisiones globales. En asuntos geopolíticos se habla de pues una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Qué papel ves jugar a Nueva Zelanda pues en este nuevo equilibrio de fuerzas geopolíticas? Nueva Zelanda originalmente ha tenido un récord muy importante de estar como una nación algo independiente a nivel global en cuanto a su posición geopolítica, pero eso es algo que ha cambiado en los últimos años, y mi preocupación es que Nueva Zelanda se esté afiliando con un bloque que en inglés se llamaría el Five Eyes, los 5 ojos, una afiliación entre Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. De sistemas de seguridad. Y así. Y el problema con eso es que obviamente nos posiciona en un lado que no es neutral, y creo que como en la región Asia-Pacífico, creo que Nueva Zelanda tiene un rol muy importante que jugar en cuanto a mantenerse como una voz independiente en cuestiones diplomáticas y geopolíticas. No, están escuchando nuestra entrevista en Tijuana. ¿Qué tan cerca te mantienes pues de los acontecimientos de México, de lo que sucede acá? Intento obviamente mis amigos y familia en Tijuana me intentan poner al tanto de lo que está pasando, pero admito que pues ya si me cuestionas, supongo, los asuntos más pequeños a niveles políticos, tal vez son áreas que me encantaría empezar a conocer más, particularmente pues en formar esos vínculos con legisladores progresistas en México que sé que están haciendo un trabajo muy importante, y las comunidades activistas que también están luchando pues por derechos ambientales de las comunidades indígenas. ¿Has vuelto a México en estos años? Estuve en Tijuana en diciembre del año pasado, y he intentado volver, digamos, lo más que he podido, aunque sí pasé varios años en los que no pude ir debido a mi cuestión de estatus inmigratorio, pero sí he intentado, digamos, visitar Tijuana, y sí he notado, pues obviamente, debido justo a cómo ha cambiado el ambiente geopolítico, de también cómo ha cambiado Tijuana conforme, pues, digamos, la militarización de la frontera ha incrementado pues desde que yo me mudé a Nueva Zelanda. ¿Tú en qué año te convertiste en ciudadano neozelandés? Yo obtuve la ciudadanía en el 2017, y fue el año pues que pude postularme legalmente. Bueno, y pues ¿cómo te han recibido, digamos,
¿Cómo han recibido la noticia? Probablemente no eres la primera persona nacida fuera del país que llega al Parlamento, pero ¿cómo se recibió la noticia de tu llegada? Digamos que sí ha sido significativa para la comunidad migrante aquí en Nueva Zelanda, y pues sí he recibido mucho apoyo y me he sentido muy lleno de apoyo y de amor por parte de las comunidades aquí migrantes, aunque también he recibido al mismo tiempo pues varios ataques xenofóbicos y racistas, que pues digamos que es parte de el reto a la población general de ver un parlamento mucho más diverso, y más que nada a migrantes que están luchando por el derecho de nuestras comunidades, que a veces puede resultar algo tal vez incómodo para lo que yo diría la cultura dominante de Nueva Zelanda. Bueno, y ya por último, ¿fútbol o rugby? Yo jugar fútbol, probablemente ver rugby. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho estos minutos para el programa y pues te deseo mucho éxito en tu gestión como miembro del Parlamento de Nueva Zelanda. Muchas gracias, Pascal, por su tiempo.